Bueno, Mari escuché, Mari también, bienvenido a esta actividad, esta charla de Trump. Como Oficina Pueblo Originario, quisimos traer aquí a los facilitadores del Hospital Félix Bulnes para que hagan esta charla de este protocolo de acompañamiento, que es muy importante porque la idea que le planteaba también era que este proceso también fuera conocido en las organizaciones, sobre todo en la gente mapuche, con la oficina que trabaja también, para que esta información también empiece a como a propagarse, ¿no? Entonces, como es importante hacer ese trabajo porque como personas mapuche, como personas de pueblo originario, todos estos protocolos son importantes, más cuando uno quiere atención de machi, atención de la huenche, ¿no? Entonces como que son procesos que uno desconoce y por eso igual la intención de esta charla es traerlo a ellos para que puedan informarnos sobre este protocolo, cómo funciona, cuál es el proceso y también entregar la información que ellos nos entregan, ¿ya? También decirnos los pasos a seguir, también, que también es una batalla también que se da con los hospitales también, ¿sí? Porque no es tan fácil, ¿no? Entonces es bueno que ustedes tengan esa información y lo puedan como también difundir en su organización, en su espacio de trabajo, como personas mapuche. Así que les doy la palabra y el espacio para que puedan hacer este Nutram. Y bueno, yo creo que después se va a dar como una instancia de conversación, sacar dudas al respecto. No sé si la luz le da bien, ¿se ve bien? ¿Se ven ahí? Sí. ¿Sí? Si no, guardo la luz. Yo recuerdo, hay una luz que... Sí, sin luz. Ahí, ¿se ve bien? Sí, se ve perfecto. Mari kumpeni kapulangin. Incheta Pablo Silva bien. Inche referente de pueblo originario del Hospital Félix Bulnes, Cusao Culén, Hospital Félix Bulnes Meu. Taini Chol Meu, región de la Araucanía. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, muy contento de estar aquí para poder entregarles esta información tan importante sobre los protocolos de gestión de casos de personas pertenecientes a pueblos originarios que existen en el Hospital Félix Bulnes. Me acompaña también Karen Agüero, quien es la facilitadora intercultural de pueblos originarios, ahora con su cargo establecido por resolución, así que lo puedo decir con toda propiedad. Me acompaña para que le podamos entregar esta información, ¿cierto?, a la gente, como decía el Peña, a gente mapuche, a las organizaciones, para que esta información se difunda lo mayor posible que se pueda. Comenzamos. También si me ayuda con la presentación. Entonces, protocolo de acompañamiento espiritual indígena. Este protocolo es un proceso largo de trabajo que tuvimos con la Mesa de Salud de Pueblos Indígenas del Servicio de Salud Metropolitano Occidente. Ahí se ven algunas fotos de nuestro trabajo, donde discutimos todos los pros, contras que podía tener este protocolo, todos los procesos a seguir. Pero como dice ahí, este protocolo busca garantizar la atención con pertinencia cultural, respetando la cosmovisión y la espiritualidad de los pueblos originarios. Decimos pueblo originario porque no solo corresponde al pueblo mapuche, que es el pueblo con mayor proporción demográfica, sino que eventualmente, si se diera la ocasión, podríamos considerar la atención con pertinencia cultural para personas de otros pueblos originarios. Y como dice ahí, está aprobado y vigente mediante resolución exenta en el Hospital Félix Bulnes desde el año 2025, exactamente desde septiembre de 2025. Como les contaban hace poquito, esto se construyó de manera participativa con la Casa de Salud Mapuche del territorio, especialmente la Casa de Salud Mapuche de Los Prados, de Pudahuel y la de Quinta Normal, con los integrantes de la Mesa de Salud Intercultural y nosotros como referentes y facilitadora del hospital. La base legal de este protocolo se basa en distintas normas, aquí las resumimos lo más posible.
La más importante de todas es la Ley 20.584 de Derechos y Deberes de los Pacientes en lo relacionado con sus atenciones de salud, la que indica en su artículo 7º que en territorios con alta concentración de población indígena, la institución de salud prestadora pública tiene la obligación de propiciar las condiciones para poder entregar atención con pertinencia cultural a las personas del pueblo originario. La norma de interculturalidad en salud, que es del año 2006, la norma número 16, la Constitución Política de la República de Chile garantiza la libertad de culto, ya sea estando hospitalizado o no, y el reglamento de asistencia espiritual en los hospitales y el decreto número 21 del año 2023. Esto es importante, los objetivos de acompañamiento espiritual indígena. El objetivo principal es garantizar una atención de salud con pertinencia cultural y respeto de la espiritualidad, ¿cierto?, de pacientes indígenas y sus familias. Aunque este protocolo no está solamente pensado, ¿cierto?, para las personas que se identifiquen con un pueblo originario, sino que también las personas que no son mapuche o de pueblo originario podrían solicitar eventualmente atención con pertinencia cultural, o en este caso atención de machi o la huantuche. Objetivos específicos: humanizar la atención de los pacientes indígenas, respetar creencias y prácticas ancestrales. Este objetivo es muy importante: favorecer el diálogo entre medicina occidental y medicina indígena, que es lo que intentamos hacer cada día en el hospital, con retrocesos, con avances, con distintos triunfos, y mejorar la satisfacción usuaria de nuestros pacientes. Dejo la palabra a mi Karen Agüero. Marco Puché, Inche Karen Agüero, Jurilán Piñén. Yo, bueno, vengo directamente de Santiago, no nací en el campo, pero mi madre, orgullosamente, ella es mapuche, y por eso también yo soy igual en este proceso. Por ejemplo, yo del área de salud, para poder contextualizar un poco el tiempo que también llevo, y mi falta todavía de aprendizaje, aprendo cada día en este servicio también, van a ser 3 años. Yo fui Keyu, la huentuchefe de la Casa de Salud de Cerro Navia, trabajando con la huentuchefe María Huenchalao por casi un año, la cual obviamente me entregó muchas herramientas para poder también proceder a este proceso nuevo que se me presentó como una oportunidad de trabajo como facilitadora en el Félix Bulnes, la cual efectivamente cada día, yo les decía, aprendiendo este proceso que es muy bonito en cuanto a lo que uno hace, más también hay procesos en los que a uno claramente se le detiene y no puede avanzar. Ahí les voy a contando en el proceso. Entonces, ¿cómo funciona este proceso de nuestro protocolo, que ya está con resolución exenta, como les decía también Pablo? Efectivamente, nosotros ya con prioridad y con decreto en mano trabajamos también, siempre desde el paciente y el familiar, desde el servicio del Félix Bulnes. Nosotros hacemos, bueno, yo como facilitadora, mi rol principal es hacer visitas, como digámoslo, dentro del servicio, estando hospitalizado o siendo un usuario que va a diario al hospital, para ofrecer en este caso nuestra salud ancestral y que pueda hacerse una derivación a algún máquina o huentuchefe o cual sea la especialidad que se requiera, y que nosotros también tengamos el acceso, o que ustedes también de repente puedan tener a alguien que pueda ir directamente. Entonces, de parte siempre es del paciente directamente o del familiar significativo el cual lo solicita. ¿De qué manera se pide? Siempre idealmente nosotros, bajo fortalecer nuestra misma identidad, de nuestra cosmovisión, y más bien, digámoslo así, como publicidad de este proceso, como hacemos estas visitas a diario por piso, vamos a ver, se hace un censo casi a diario para poder revisar efectivamente la cantidad de pueblos que tengamos por piso, porque como yo solita en este caso y el Lamien como referente, no nos daría abasto para poder hacer esta visita realmente en todos los pisos, que el servicio cuenta con 3 torres, son hartas salas de hospitalizados, por lo tanto la capacidad siempre se nos hace muy pequeña. Pero las personas que sí hemos tenido la intervención justamente han sido solicitudes directas del familiar significativo, el cual a nosotros nos llega de parte de algún TENS, algún enfermero, doctor directamente, que también están ya en conocimiento de nuestro protocolo, y nos hacen llegar esta información, y nosotros acudimos al piso o donde quieran, en este caso que esté el paciente o el usuario el cual lo requiera.
Y luego de eso tenemos un formato de tipo ficha, el cual se llenan los datitos y se hace efectivamente primero una consejería, más bien con la persona directa, para saber cuáles son sus requerimientos, de qué manera ellos, efectivamente, primero la primera pregunta que se hace inclusive más bien es, bueno, presentarse de parte de ambos y luego decir si usted se siente perteneciente a algún pueblo dentro de nivel nacional, que somos 11, y como decía también Pablo, demográficamente dentro de nuestra densidad de alta mayoría somos mapuche. Por lo tanto, entonces se hace referencia a la salud que nosotros tenemos para poder hacer derivaciones. Y desde ahí efectivamente se hace este proceso como de anotar esta ficha, de ingresarlo, de nosotros tener este registro y respaldo en la cual se hace este requerimiento y podamos también hacer esta derivación interna de parte del traer, en este caso también a la gente de salud al servicio cuando el paciente está hospitalizado, que justamente ahí en la imagen se pueden ver, que fue uno de los primeros que se hizo del año pasado. Y en relación a como el proceso también es igual. Nosotros trabajamos harto con el programa PESPI de la Comuna de Cerro Navia también, el cual tiene como referente a Damián Juan Catalán, al cual yo creo que varios de ustedes lo pueden conocer. Él trabaja hace 25 años con la comunidad mapuche también. Entonces directamente vemos con él y ahora claramente con los machis que están en este territorio de Cerro Navia. Trabajamos directamente, entonces ya no es la intervención con el Damián Juan, sino que directamente con su queijo de cada machi podamos hacer esta solicitud de hora para que pueda o traer al machi al servicio o también la persona saque su horita directa y vaya directamente al lugar donde se está atendiendo. Avancemos nomás, por favor. Dentro de esto siempre el proceso es claro, uno puede decir a veces muy engorroso, nosotros que lo vivimos a diario en el servicio, todos tienen que estar informados, o sea, nosotros como yo facilitador, referente en la MIEN, acudimos a ver el caso, avisamos previamente ya con esta antelación de que el paciente o el familiar lo está requiriendo y hacemos después esta baja de información al equipo clínico, el cual ustedes ven aquí que efectivamente ellos tienen que estar al tanto desde la enfermera, la TENS, el médico tratante, si hay algún tipo de, no sé, kinesiólogo, fonoaudiólogo y todas las especialidades que se encuentran en el servicio, estén al tanto de esto. Nosotros hemos hecho también un trabajo casi de hormiga, pero es muy exhaustivo el tema de que nosotros, por ejemplo, incorporásemos nuestra atención en una ficha clínica, la cual no siempre todavía aparece. Es un proceso que estamos trabajando igual porque al parecer ellos todavía no entienden que efectivamente es algo legal, no es algo antojadizo de parte de nosotros como pueblo, sino que más bien nos respalda un montón de leyes. Por lo tanto, ese mismo derecho que tiene la medicina occidental, nosotros también podemos hacerla valer en una ficha clínica y que aparezca que hay una solicitud de atención con machi, que efectivamente el machi ha dejado un tratamiento de la UEN para tomar, claramente puede ser compatible y no contraproducente para el paciente. El machi también le va a explicar efectivamente que tiene contraindicaciones, pero siempre va a depender del diagnóstico médico también del paciente en que se encuentre y que él pueda hacer esta medicina complementaria también a su tratamiento que está recibiendo en ese minuto en el sistema occidental. Ya la otra, por favor. Dentro de este proceso, bueno, el mismo tema que yo le decía que se hace una ficha, se hace después de protocolo de derivación, que son dos cosas distintas, el protocolo de acompañamiento espiritual en el caso de nuestro pueblo originario y el protocolo de derivación, que nuevamente también se hace como por documentación en donde se deriva al paciente o nosotros lo hacemos de forma interna. Y siempre, como dice ahí, también se decide efectivamente la continuidad del tratamiento, porque como ustedes saben, y si han tenido efectivamente algún tratamiento con un agente de salud machi, saben que es una continuidad de un proceso largo, igual no es algo que uno pueda beber un lagüen y tomarlo en una semana y ya acabarse el tratamiento, sino que más bien es igual que un tratamiento occidental, el cual puede proceder a tenerlo siempre o en un periodo de tiempo también determinado. Y siempre esto sí con previa como autorización de parte del mismo paciente, que tenga esa solicitud como de un acuerdo y que la familia también obviamente tenga las indicaciones concretas de cómo la toma del lagüen. Lo mismo para el servicio también ellos tienen que saber y ese mismo lagüen, por ejemplo, cuando el paciente está hospitalizado, se le debe dar de una cierta medida, depende de lo que cada siempre el tratamiento que dé el agente de salud indicado para el paciente. Entonces todas esas cosas de a poco hemos ido luchando porque efectivamente la primera vez
Teníamos algunas dificultades, que por ejemplo no había, no sé, un refrigerador, que es un espacio completamente común para todas las demás cosas biomédicas, pero no se podía guardar un LAWEN porque no estaba en conocimiento todavía, porque aún no estaba en nuestro reglamento tampoco. Entonces ahora sí, y que nosotros podemos también exigir efectivamente que el producto que es nuestro LAWEN puede estar también refrigerado porque también lo necesita, no es un producto que pueda estar al aire o en un lugar obviamente que tiene que mantenerse fresco. ¿Es solamente añadir? No, ya sería la Sí, el flujo en realidad igual para que lo puedan decir. Es el flujogramas en realidad del procedimiento, cómo se entrega el LAWEN, que comienza por el usuario, lo que les comentaba, sigue con el facilitador, atención especialista con el área de salud que es del hospital, la enfermedad de aviso al espacio que se le da, en este caso conocimiento, el usuario de pueblo junto a su familia que siempre está, obviamente se trabaja de una manera integral, no solamente con el paciente ni en la persona que es el equipo clínico, sino que su familia completa también, y el equipo de salud que aparece en el número 7, que es donde se complementa todo este proceso. La atención de salud que es con pertinencia, el equipo de salud que en este caso el MACH es un KEIU también, y bueno, dentro de ese equipo de salud de pueblo que somos nosotros, de nuevamente aparece el usuario que es de pueblo originario, y el equipo de salud que vuelve a aparecer dentro de todo este proceso, que es el flujograma que nosotros entendemos y que sabemos que se hace de una manera súper así ordenadamente. Y el procedimiento que es finalizado siempre cuando de hecho el paciente, el primero que tuvimos como del Félix Pulna, él siguió con tratamiento, entonces idealmente su familiar iba a buscar el LAWEN al recinto donde atendía a la gente de salud Machi para poder proceder con este proceso. Y ahí creo que también está un pequeño flujo que es como la interacción que tenemos entre la facilitadora referente, médico que es el equipo de salud, usuario, y la atención con pertinencia, y la atención con los especialistas de medicina indígena, que en este caso son los agentes que tenemos para poder trabajar con ellos. ¿Y ahí parece que termina también? Sí. Y bueno, en caso, ¿podemos prender la luz? Y en cuanto, por ejemplo, a que yo les puedo, no sé, agregar dentro de mi rol como facilitadora, ha sido bastante, como les digo, un trabajo de hormiga, más creo que se puede hacer, o sea, una lucha constante a diario, porque como les digo, somos 4.000 funcionarios en el espacio del servicio clínico del Félix Pulna, más nosotros con Pablo hemos tratado de llegar a los más que hemos podido, que dentro de lo básico es, por ejemplo, un SOBE, que es cuando ustedes ingresan y dicen yo vengo a tratarme, idealmente a ustedes le preguntasen, ¿usted se siente perteneciente a algún pueblo? Que a nosotros muchos funcionarios nos han dicho que efectivamente va a depender de la pregunta, de la forma, que a veces no siempre preguntan de una buena forma. Entonces todo eso uno lo va trabajando a diario, porque obviamente quizás todos los funcionarios quizás no tienen o la expertise o la forma de preguntar de la manera más adecuada y idónea para que ni a nosotros ni a nadie le caiga quizás como bomba algo que es súper natural para nosotros, pero para el resto quizás no. Y para, obviamente hay gente de pueblo que efectivamente puede tener rasgos, puede tener apellidos, pero quizás no se sienten pertenecientes, porque obviamente hay un dolor desde más atrás y antaño que ni nosotros sabemos, pero nuestro linaje sí lo ha sufrido, que es la discriminación absoluta que hemos tenido y el despojo de toda esta historia, que es una cosa de historia, no es algo que yo solo pueda decir, es algo que ustedes y cada familia lo saben. Entonces finalmente uno trabaja a diario con este proceso como también de no discriminar, de no porque tenga uno cara de mapuche o apellido mapuche, no se sienta perteneciente, parte de cada historia son distintas. Lo importante yo creo que llegar a cada uno de ustedes es importante para nosotros. Por lo menos nosotros ahora en este rol que como facilitadores y referentes ha sido un poco difícil, porque en el área psiquiátrica un Machi dice efectivamente que el área espiritual cuando se daña y estamos en desequilibrio puede tratarse, puede tomar la web, puede tener un tratamiento efectivamente idóneo para el paciente, pero el área psiquiátrica del hospital clínico a nosotros no nos deja acceder a tratar a esos pacientes. Ya hemos tenido más de un caso que nos cierra la puerta y nos dice no se puede porque siempre hay una excusa, como el paciente está con, no sé, quizás muy medicado y en pocas condiciones de poder acceder, o esperar efectivamente que el paciente se le dé de alta y nosotros ahí poder recién acceder. Entonces son procesos que igual cada uno yo creo que ha sufrido y que nosotros claramente en el trabajo mismo podemos enfrentarlo. Entonces igual para eso es difícil igual. No sé, yo creo que el ambiente también puede contar su propia historia del tiempo que él más lleva en el servicio, que se ha sido dificultoso siempre trabajar, sobre todo en el área, por ejemplo, de salud mental.
Más en otros lados sí hemos podido llegar, que es como la salud de medicina interna, en el área traumatológica o quien lo requiera que esté en el servicio. Entonces, es lo que yo puedo agregarle, no sé si ustedes tengan preguntas, algún comentario. ¿Qué tal si seguimos con la otra presentación? La de y derivación. de ahí vamos con las preguntas. Ya. Sí, Pablo, ahí terminamos, cerramos con eso y podemos hacer claro. Déjenme empezar. Ya la vi. Ahí vamos a apagar la luz de nuevo para poder hacerlo del protocolo de derivación. Mañana la luz. Mañana. Apague la luz, prenda la luz. Bueno, seguimos. Entonces, ¿si me ayudas a...? Sí, ok. Entonces, nuevamente, el desarrollo de este protocolo fue con el trabajo participativo y colaborativo con las casas de salud mapuche del territorio y la Mesa de Salud Intercultural del Servicio de Salud Metropolitana Occidente, donde en varias jornadas, ¿cierto?, se dio visto bueno a distintas propuestas de protocolo que hubo. Las legislaciones que se basa este protocolo no distan mucho de la que les nombré anteriormente, pero voy a repetir rápidamente. Norma General Administrativa número 16 del 2006. Ley 24.584, 2012 de Derecho y Deberes de los Pacientes. Decreto número 21 del 29 de diciembre del 2023. Artículo 19, número 6, inciso segundo de la Constitución Política de la República de Chile. Artículo 34 del Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud y el Reglamento número 94 sobre asistencia religiosa en recintos hospitalarios. Los objetivos, esto es lo importante, generar una interacción entre el modelo de salud indígena y el biomédico. Eso es lo más importante, para que se pueda complementar, porque la medicina indígena no viene a reemplazar la medicina biomédica, sino más bien viene a complementarla, viene a transversalizarla, para entregar entonces una complementariedad en la atención ambulatoria y atención cerrada. Este protocolo de derivación a medicina indígena entonces aplica para pacientes hospitalizados y para pacientes ambulatorios que van seguido al hospital pero no se quedan ahí. Todavía no. Los objetivos específicos: garantizar una atención transversal donde se integren ambas medicinas, coordinar una atención para usuarios y usuarias pertenecientes al pueblo originario y, como era el objetivo del anterior protocolo, fortalecer el diálogo entre sistemas médicos para propiciar una atención con pertinencia cultural. Le toca la mano. Ya, me toca. Bueno, y ahí como sale igual inicio del procedimiento, la atención cerrada, los funcionarios clínicos podrán solicitar el apoyo del orientador de piso IRS en la atención ambulatoria según la solicitud que se requiera de parte como en mi caso, por ejemplo. Y ahí, como les mencionaba anteriormente, la facilitadora en este caso reúne los datos clínicos del paciente, porque también finalmente siempre se da esta información recíproca, la cual yo recibo como tratamiento desde el agente de salud machi, y cuál es el diagnóstico médico que ese paciente tiene para poder recepcionar este otro tratamiento que pueda ser complementario. Ahí pasa la normal, por favor. Y a ver, en general dice ahí, una vez establecido dicho plan de trabajo, a los funcionarios que es el equipo clínico, se hace este registro de la ficha clínica, que es lo que yo les decía, que aún estamos como luchando porque se haga cada vez que podamos tener este requerimiento de atención con pertinencia para el pueblo y dejarlo registrado justamente igual que una atención biomédica, que aparezca también que justamente el paciente requirió y que es parte de algún pueblo y él está solicitando su medicina complementaria y poder realizarla en el espacio de servicio. Y bueno, el término del procedimiento, este protocolo finaliza cuando los funcionarios clínicos y la facilitadora, o en su defecto el referente del servicio, derivan a los usuarios, como le mencionaba, igual a las casas de salud, o en el caso de que el machi pueda venir directamente al servicio. Y ahí, bueno, dice, cabe señalar que el paciente hace su derecho sobre el tema de la ley. Y esos son igual, pasen a la ley, ya se lo había mencionado igual.
el flujo también de cómo funciona, que es el usuario indígena, la facilitadora o referente, funcionario del centro hospitalario, la derivación que se realiza dependiendo del paciente si está dentro del espacio hospitalizado o es un usuario que viene a diario, otros programas APS que justamente nosotros en el espacio que ahora nos encontramos podemos derivar o también hacer averiguaciones en cuanto a que tenga alguna hora, algo pendiente en cuanto a desde su APS hacia el servicio del PERIX, que esté también en lista de espera o algo que podamos también nosotros poder hacer complementariedad del servicio que esté requiriendo el usuario. Ya. Y eso también lo mismo, el flujo de interacción del protocolo según la atención por pertinencia. Usuario, que es el primero el cual hace la solicitud, facilitador en este caso o referente, y el médico y el equipo del servicio, el cual hacen también esta evaluación para poder proceder a su efecto. Eso, estamos súper agradecidas a ustedes por escucharnos. Y ahora que también podamos abrir ¿sí? La mía. Ahora le pido por favor la luz. Gracias. A todos nos afecta cuando se prende. Nos molestan los azules. Si tienen alguna duda, chiquillos, algo que se me haya olvidado a mí, quizás me puedo acordar. Yo tengo... Sí, hay la señorita Yanet, la bien Yanet. Una consulta. Sí, claro. ¿De qué lado están específicamente? Físicamente ubicamos el espacio. Cuando van, exacto. Sí. Cuando uno entra, a ver, ejemplo, el Felipone, qué sé yo, no están a la entrada. No, pues. No están tampoco para la recepción. ¿Para qué lado están Eso ustedes mismo, para ubicarlos? Eso mismo Para pasa. fumar fondo, Eso mismo tomar. pasa que cuando nosotros de hecho nos dijeron el lugar dijimos, pero ¿cómo tan lejos? Y claro, Exacto. y efectivamente uno viendo la posición física donde nos encontramos, estamos súper retirados del servicio porque estamos en el mismo servicio pero estamos retirados. Estamos en la UPC adulto, que es la unidad de paciente crítico adulto, que está en el tercer piso de la torre C. Entonces estamos en la última torre y en el tercer piso, donde de hecho nadie nos ve. Y por eso es que nuestro trabajo es tan relevante cuando nosotros debemos hacer este terreno interno, le llamo yo, de subir a los pisos, porque si no nadie nos conocería. Si de hecho yo cuando ando incluso en el pasillo del hall, que les digo primer piso, a la entrada Mapocho 7432, ahí recién uno se visualiza, pero si no nadie sabe de nosotros. ¿Y no hay la posibilidad de cambiarlo a ustedes o buscar? O sea, yo creo que sí, de parte de nosotros dependemos de la oficina de OIR, que es la oficina de reclamo y sugerencia del servicio que es a nivel nacional. Ellos nos ganaron ahí, entonces con ellos justamente como jefatura también que tenemos, tendríamos que hacer este requerimiento de poder hacer un acceso más directo, obviamente, para nuestra gente, porque obviamente a nosotros si no nos ven, no saben que existimos, ese es el tema. Y yo, por ejemplo, de repente, por lo mismo mi pañuelo es tan importante ahora que antes tampoco lo usaba porque no sabía cómo identificarme, pero andar con mi vestimenta, por ejemplo, a diario, significa que mucho peso. Me pueden incluso, como yo decía al principio, robarme mi joya, porque yo andaba todo el tiempo con mi joya, mi terramilonco, y era más dificultoso. Entonces decidí obviamente que identificarme, y tampoco tengo ropa clínica, por ejemplo, porque siempre me dijeron después de como 2 o 3 años quizás tengas la posibilidad de poder tener. Y si no, tenía que verlo por mis propios medios. Y el sueldo tampoco abarca para eso, así que yo dije no, usaré mi ropa hasta que me entreguen ellos ropa clínica, justamente. Y sí lo identifico con mi pañuelo y que justamente la gente se me ha acercado mucho desde que yo también hago eso ahora de identificarme y me pongo a veces una pechera, entonces por lo menos más, y como que también ando un poco pesquisando porque uno dice no a todos, por ejemplo, tenemos como les decía cara de mapuche, entonces yo me acerco nomás y les pregunto si se sienten pertenecientes a algún pueblo y si efectivamente quieren conversar, yo me quedo ahí haciendo algún tipo de consejería o más bien alguien de repente solo quiere hablarme, no necesariamente yo voy a poder darles lo que yo puedo también como facilitadora derivarlos, pero es algo que por lo menos para mí me ha hecho un trabajo igual de hormiga, pero muy apreciado, porque estoy fortaleciendo mi propia identidad también. Entonces en un proceso y en un lugar tan grande ha sido dificultoso, no puedo decirles otra cosa, porque ya físicamente nos encontramos en un lugar súper alejado. Entonces obviamente que ese requerimiento está también. Nosotros como más bien en este caso referente que es Pablo,
tenemos que hacer esta solicitud, porque obviamente no estamos visibles para nadie. Y la gente que nos conoce, quizás es usted o alguien que nos ve, que sabe que estamos en el servicio, prestando este servicio, pero si no, no, ni idea de nosotros. Eso. ¿Qué otra cosita? Sí, adelante. La dama por aquí igual, ¿usted quería aparecer? Usted estaba después, perdón. Sí, yo quería hacer una consulta. Por ejemplo, si un paciente necesita la ayuda de ustedes, pero no está inscrito como... No, en la CONADI, no está registrado, no tiene su certificado de su calidad indígena. Eso. O sea que como que nosotros, la pregunta es si pudiéramos o no como atenderlo igual. Sí, De todas maneras, nosotros no tenemos ningún, como por ejemplo, digámoslo así, mi cargo como de perfil, no tenemos ninguna situación que nos decrete como un instrumento que nos diga no, si es alguien que no está con calidad indígena certificado desde la CONADI, no es de pueblo, no. O sea, nuestra primera pregunta es saber si la persona es de pueblo, si usted se siente perteneciente a cualquier pueblo de los 11 a nivel nacional, que es como parte, incluso yo, bueno, me presento, digo que soy de María Santiago, que llevo poco tiempo, pero para mí es muy importante poder acercarme a mi pueblo y efectivamente cuando hay alguien que me dice, sí, es fantástico, venga, yo no le pregunto si usted tiene certificado de calidad indígena, no, o sea, no es una pregunta que ni siquiera se hace. Cada uno después va diciéndome en el transcurso de este proceso de consejería, digámoslo así, nosotros hacemos una derivación o lo que él quiera en este caso, porque como yo le decía, hay personas que se acercan a mí o que se han acercado en la mía solo diciéndole, usted es mapuche, qué bueno, y usted trabaja aquí, ¿qué hace? ¿Qué podemos nosotros, o qué ustedes nos pueden brindar a nosotros? Y ahí nosotros nos acercamos y efectivamente tenemos este diálogo interactivo con la otra persona y es recíproco, y por lo menos siempre ha sido muy buena llegada, no hemos tenido ninguna dificultad con alguien, por ejemplo, de pueblo o de otro, que nos digan, no, nosotros no queremos nada o preferimos que no. ya, ok. Entonces no tenemos como alguna cosa que tengamos que rechazar a nadie, por supuesto que no. Ya, ok, muchas gracias. Lo que quería agregar era que nosotros no cuestionamos ni los rasgos, ni los apellidos, ni nada de las personas que nos vayan a consultar. Como decía en mi presentación, la persona, ya sea de pueblo originario o no sea de pueblo originario, puede pedir nuestra atención de nuestra medicina. Eso quería agregar. Dama, por allá. Hola, Hola. Me llamo Javiera, yo trabajo en la urgencia Súper. y igual siempre me ha pasado lo mismo, que como dice usted, es muy difícil acercarse desde el lado de psiquiatría. Hay muchas veces que gente, porque por lo menos yo siempre ando con mis pinches, mis prendedores y siempre tengo algo que me identifica. Aparte mis colegas también saben que pertenezco a una comunidad indígena que participa activamente, entonces siempre me dicen, oye, ¿y cómo lo podemos hacer? Y yo, ¿sabéis que aquí hay una facilitadora, pero no sé dónde está? No sé cómo ubicarlo, le digo yo. Entonces, ese es mi, pero no tienen algún folleto, no O sea, se sí, puede pegar por alguna supuesto. pancarta. O sea, ahora Por ejemplo, en los mesones de oír, que es donde la gente más se acerca. nosotros efectivamente tenemos nuestro como informativo, en donde incluso sale aquí. Yo le digo al hospital es intercultural, yo sé que hay una facilitadora. ¿De dónde lo pueden encontrar? No lo sé. Claro. Esa es pregunta de oír. Sí, no, y es pregunta incluso como les digo cuando Javiera es la mía, un gusto igual, porque imagínate, somos compañeras, somos colegas de trabajo, y jamás yo tampoco te había visto, pero como No, te digo, yo fui la visto. sí, somos 4.000 funcionarios, de hecho yo creo que conozco con suerte estos 2 años a 200 personas, y nosotros con la mía Pablo de hecho tratamos de hacer este trabajo de hormiga, que en la urgencia lo hicimos mucho eso con el registro de la variable, que tiene relación justamente con esta pregunta que es a nivel nacional, porque no es algo que solo se pregunte en este servicio hospitalario, sino que se pregunta a nivel nacional en todos los hospitales. Y sepamos. Incluso, claro, los APS también están dentro de esta norma, que tienen que hacer la pregunta efectivamente, sin importar los apellidos que tenga 1, 2, si tiene rasgo o no tenga, tienen que hacer la primera pregunta como usted se siente perteneciente a algún pueblo de los 11 que hay a nivel nacional, incluso mencionárselo. Y obviamente demográficamente, según nuestra densidad de población, es la mapuche. Y es por eso que también nosotros nos encontramos, pero no así como en la Araucanía. Hay 17 o más facilitadores, imagínate.
Entonces ahí obviamente la visibilidad es distinta, pero el fortalecimiento hay que hacerlo desde acá con ustedes, porque son la comunidad finalmente. Nosotros sin ustedes tampoco podríamos estar aquí ahora, porque finalmente ustedes son los que han hecho también esta pelea a diario para poder incorporarnos en servicios públicos. Sí, jamás me imaginé trabajar en un área de salud después de haber trabajado con una labor de jefe. Para mí es un tremendo salto que se dio también en este proceder. Como así yo les digo, aprendo cada día de nuestra misma comunidad, que uno aprende, conoce también más personas y se fortalece de nuestra misma identidad. Pues yo así como he conocido muchos lambienes que quizás cuando más chica a mí me vieron, porque como mi madre siempre ha sido más partícipe y yo también con ella ahora de hace años. Más creo que siempre hay cosas que todavía nos faltan todavía por aprender. Entonces, en cuanto creo yo a la información, que lo que decía también Janet también, requerir obviamente hacer más como publicidad. Nosotros tenemos igual unos carteles que salimos como con el Lambien incluso en una foto y donde decimos que somos facilitadores, estamos en tal lugar, nos pueden ubicar. Pero quizá obviamente esa masificación de publicidad hay que hacerla más grande, más a nivel hospitalario. No solo pegar carteles, sino que hacer algún tipo de video, cápsula, algo que también a nosotros nos identifique que estamos físicamente en ese espacio y a diario, que tenemos un horario de lunes a viernes igual que cuando no tenemos una jornada, media jornada, sino que trabajamos con horario completo, claro. Entonces, creo que ahí es parte del trabajo que nosotros todavía nos queda por hacer, pero también con el apoyo de la comunidad, claramente que uno lo puede ir haciendo con certeza y seguridad, porque uno definitivamente va a decir, yo sé que la población quiere que nosotros estemos más visibles, no escondidos en un último torre en donde nadie sabe de nosotros. Y donde nosotros de hecho hemos llegado a otras personas porque hemos hecho estas visitas a nivel servicio, porque si estuviéramos ahí todo el rato, menos nos verían. Invisibilizados Totalmente, sí. Sí, por supuesto. ¿Cuáles son los horarios? La persona que se quiera atender tiene que ir con algún requisito, así como en la ayuna. O sea, para nosotros, la primera atención que es conmigo, con facilitadora o referente, es siempre hacer una conversación, un traje. Entonces, poder saber efectivamente usted lo que está requiriendo. A veces no necesariamente usted tiene algún agente de salud que conozca, sino que nosotros ahí le damos a conocer. Y siempre, claro, cuando va al diagnóstico donde la agente de salud machi, siempre la orina, que es por el medio de uno de los medios que se le pide para poder hacer el diagnóstico, es la orina, y la orina siempre tiene que estar en ayuno, pero usted ya puede tomar desayuno y todo después ir donde la gente de salud. Sí. No necesariamente tenga que no tomar desayuno y no llevar, por ejemplo, no ir, sino que solo la orina está en ayuna y usted puede ir después llevársela a la gente de salud, o puede ir una tercera persona y llevársela. ¿Y su horario? Los horarios de nosotros como funcionarios estamos de las 8 de la mañana hasta las 17 horas. ¿Pero Una hora de sale? colación. ¿Ah? ¿Sale los horarios? No. El horario de atención no, creo que eso habría que agregarlo. A lo mejor habría que hacer otro folleto, porque de hecho tenemos que hacer como algo por lo mismo, más informativo para que ustedes sepan, porque ahí sale el tema del protocolo que está completamente, ya es algo legal y decretado. Y nuestras casas de salud con las que trabaja el servicio, que también es del Hospital Félix Bulnes, que trabaja con Los Prados, Pudahuel y Quinta Normal, pero que solo dos tienen agentes de salud match, que son las mismas que comparten una vez al mes, que es una semana completa. Quinta Normal no tiene agente de salud. La mía parece que usted quería preguntar algo, perdón, ¿sí? Sí, Nicolás, para que podamos terminar ahí como la ronda de preguntas, chiquillos, y ahí usted la mía, por favor. Me dijeron que tienes que hacer la pregunta si pertenece a un pueblo originario. Es obligatorio para todos los servicios de salud. Se le llama registro de la variable, que está a nivel nacional, también como de forma obligatoria más bien de parte del funcionario que trabaje en nivel hospitalario o APS. Siempre en los SOME o ILS, que ustedes también todos lo conocen. Pero eso lo pueden omitir los mismos funcionarios, es que porque me he escuchado por ahí que no lo quieren decir porque la gente se enoja porque dicen que lo están discriminando o dicen porque están diciendo, oh, yo no soy indio. Así lo palabra, no soy indio. Es que claro, hay entonces, varias. generan como eso, entonces quería saber si esa pregunta está obligada, porque a cierta forma igual se cruza con la institucionalidad de los hospitales y de los mismos funcionarios. También se cruza con que Chile sigue siendo un país supremacista. Entonces, como
igual es como... Como contradictorio. No, pero todo el es proceso. obligatorio para todos los servicios de salud hacer esa consulta a las personas. En los procesos de admisión o de, por ejemplo, información de enfermedades de notificación obligatoria o en otros tipos de informativos que se le da a los pacientes, a los usuarios. Ya. O sea, Pero se tiende a saber eso mismo que usted menciona. Efectivamente, desde parte de los mismos funcionarios, cuando nosotros por lo menos empezamos a hacer este trabajo de fortalecer y visibilizar esta pregunta que es tan relevante, nos hacían saber esta misma información de que la persona se siente finalmente como que le están haciendo como una falta de respeto, claro. preguntándole más bien si pertenece a algún pueblo, no teniendo los apellidos a veces, o solo uno, Claro. o teniendo rasgos y justamente no sintiéndose perteneciente por este tema de estar desarraigado, de estar vulnerable todavía en sus derechos en cuanto a su identidad y perteneciente a algún pueblo. Entonces eso es un trabajo que yo creo que todos a diario lo vamos a hacer. La misma Lamien Janet, que también es una funcionaria de muchos más años, ella también puede dar su misma experiencia de cómo ha sido este proceso o que si a ella misma le ha pasado. Yo ahora que soy funcionaria lo veo desde el otro lado. Cuando yo, por ejemplo, fui usuaria, jamás, por ejemplo, que yo me atiendo, vivo en Cerro Navia, me atiendo en el CESFAN Sticker, me han preguntado, ¿usted se siente perteneciente a pesar de que yo tengo un apellido mapuche y tengo rasgos mapuche? Y también, obviamente, que me siento así identificada, nunca me lo han preguntado. Y en el mismo servicio donde yo trabajo, tampoco. Entonces ahí como uno trabaja con ellos, fortaleciendo esta misma información, que somos nosotros todos, que hay una comunidad inmensa que nos respalda, pero que además necesitamos que ellos, como por obligatoriedad, hagan la pregunta. Y eso es muy costoso, porque imagínense, nos ha costado hacerlo a nivel de SOME, de la misma urgencia que la Lamien está. Nosotros hemos hecho varias capacitaciones que son muy cortitas incluso de hecho, en donde entregamos esta misma información para no enredarlo a ellos y les decimos explícitamente que es algo obligatorio, no es algo que nosotros como por antojadizo se nos dio, que ustedes tienen que preguntar porque es como la primera entrada de todo, pero justamente a veces ellos se basan como, claro, está la urgencia, que la Lamien más bien también lo tiene como claro, y no se le alcanza porque yo puedo ir muy enferma y obviamente no le voy a responder eso porque no estoy ni en la condición, ni tampoco voy a estar haciéndole, cantidad de preguntas al paciente que a veces ya viene solito o ni siquiera viene acompañado, o si viene acompañado el acompañante tampoco va a responder eso, que es algo muy personal, que al final eso es sí único y personal. No es algo que el otro pueda responder, al menos que quizás sea un menor de edad y que tenga la facultad todavía de no ser autovalente. Lamien, usted por acá tenía una pregunta también, por favor. Sí, Lamien. Eran dos preguntas, pero una de ellas me quedó un poco clara, que es la del tema de las fichas, que va quedando registro de la atención que se realiza. Nosotros estamos luchando para que quede en la ficha clínica. Porque No es que esté definido. No, en la primera atención que tuvimos el año pasado, donde se mostraban algunas fotitos, efectivamente ahí aparecía que el familiar lo requirió, por lo tanto va a venir un agente de salud, decía, a ver al paciente al servicio. Sí, para que las dos medicinas funcionen, tienen que ir con la misma información. Exacto, esa es la idea. Pero no siempre, por ejemplo, no salía después de que el agente de salud machi dejó un tratamiento para el paciente. Eso ya no salía. Entonces se perdió ahí en el espacio todo este proceso de tratamiento que es tan relevante como el biomédico, que tiene que aparecer porque si la persona que es una TENS, que es una enfermera, o yo misma como técnico social, digo, yo quiero ver en la parte social del familiar, ¿dónde está la ficha clínica que no aparece? Mi atención como facilitadora que yo requerí de parte del familiar, ¿dónde está? ¿Me entiendes? Eso nosotros no hemos podido todavía lograr, que haya un detalle específico efectivamente de la solicitud del paciente o del familiar significativo, porque eso es una lucha constante, porque uno tiene que estar como, lo colocaron y a veces va dependiendo de las voluntades, que es lamentable, pero súper preciso de un funcionario en particular. No es que no tuve tiempo, o es que efectivamente a veces a uno le ponen quizá una cara que uno dice, pucha, a lo mejor está muy ocupado, no quiero molestar. ¿No es necesario que el paciente lo exija? O sea, también debiera ser una práctica de parte de nosotros como usuarios. Yo por lo mismo cuando les decía, nunca me han preguntado, yo misma cuando llegué al servicio me puse en el registro como tengo acceso a Tracker y dije, oye, ¿por qué no aparezco como pueblo si soy de pueblo? Y me puse pueblo mapuche y lo pude agregar. Pero eso es algo que yo individualmente lo puedo hacer, pero para todos ustedes claramente tiene que ser de parte de una pregunta, porque yo no puedo identificar a alguien si no se siente identificado menos perteneciente.
acotando eso que acaba de mencionar, generalmente no hacen la pregunta en el momento de atención, pero a mí me la hicieron, o me la hacen generalmente cuando voy a donar sangre, base de información. Es lo único, hablando Pero por lo menos del es algo hospital. relevante que usted menciona, porque de hecho yo desde ese servicio o unidad específica tampoco sabía, y es perfecto, pues imagínese algo que es tan importante Me también de lo una hicieron. donación, que se haga una pregunta que para nosotros es muy importante. Yo creo que es algo que de a poquito se va forjando. Si preguntan si tiene una pareja única, ¿cómo no van a preguntarla? Que son preguntas como muy claro, específicas, entonces de hecho, le preguntan eso es mucho más general. Claro. Ya. La segunda pregunta que tenía era, ¿esta atención de medicina mapuche se origina desde el CEFAN o porque generalmente todo parte de los CEFAN? Uno no llega a atenderse directo al hospital, sino que siempre tiene que venir derivado de un CEFAN. De una interconsulta. La atención de la medicina mapuche parte del CEFAN y se refuerza en el hospital. Siempre, porque de hecho incluso los facilitadores que existen en el territorio de Cerro Navia son dos que yo creo que ustedes igual los conocen, que es Luz Ryan y Alejandro Sotocoya, y ellos llevan como facilitadores los APS que cubren parte del territorio de Cerro Navia, como 5, 6, 7 años casi cada uno de ellos. Entonces, por lo menos desde ese servicio que son los APS, sabemos que esa pregunta por lo menos está más fortalecida, más visibilizada, y desde ahí efectivamente lo que usted pregunta, partió también esta base de poder llevarlo al servicio hospitalario, en donde nosotros físicamente estamos como funcionarios ahora trabajando para una medicina ancestral para el pueblo. Entonces, sí puede partir de una APS, pero también efectivamente si usted va como usuario, porque le tocó una hora de especialista y lo derivaron de su APS, y nosotros podemos efectivamente hacer la atención directa. Y no tenemos ya que, por ejemplo, comunicarnos con el facilitador de la APS, por ejemplo, sino que directamente nosotros, Pablo o yo, podemos hacer esta interacción de derivación al usuario que lo requiera. Gracias. A ustedes. Chiquillos, ¿alguna otra pregunta por la mía? ¿Alguna duda? ¿Algo que a lo mejor les haya hablado un poco enredado? ¿Algo que no me hayan entendido? Súper, Javiera, por favor. ¿Por qué no queda registrado en la ficha la atención? ¿Porque no aparece como facilitadora o porque no tiene como acceso al traque? Yo en ese sistema de la ficha clínica nosotros no tenemos acceso. Yo tengo, por ejemplo, acceso que cuando yo les mencionaba ahora que yo me puse de pueblo porque no estaba en el registro hospitalario, tengo acceso como a esa ficha personal, ¿no? Pues la parte donde aparecen los datos de todos nosotros, nuestro nombre, números de teléfono de recado en general, fecha de nacimiento, edad, su dirección, ahí puedo ingresar, pero a la ficha clínica en sí no tenemos acceso todos los funcionarios. Y eso es algo que efectivamente nosotros como funcionarios podemos requerirlo, pero también es algo que, o no sé si se hace engorroso con la jefatura, o algo que efectivamente para ellos quizás no es tan importante aún. Entonces finalmente sigue siendo una lucha que nosotros con Pablo a diario hacemos, porque efectivamente nuestro jefe de la OIRS, él está comprometido en cuanto al tema de pueblo, porque sabe que por una obligatoriedad, más cuando efectivamente nosotros le pedimos quizá algo muy básico como